El reino de Yehudá después del cautiverio de Israel. Esta época, que abarca unos 130 años, es muy importante tanto por los grandes sucesos políticos acaecidos en este lapso, como por la riqueza de su vida espiritual, que debía ejercer su influencia sobre las futuras generaciones de Israel. Después de la desaparición del Estado de Israel, toda la vida nacional judía se concentró en el reino de Yehudá, Aramea, donde está la parte de Aramea, y Efraín, que separaban hasta entonces a Yehudá de el mundo. Se transformaron en provincias asirias. De ese modo, Asiria lindaba ahora con Yehudá. Este ya no permanecía aislado en un rincón olvidado. A partir de este momento participó de la política mundial. Con el rey Ahaz, Yehudá entró en la esfera de influencia asiria. En esa época, Yehudá atravesaba por una crisis aguda debido a la competencia entre Asiria y luego con Babilonia en el norte y Egipto en el sur. Por aquellos tiempos, Yehudá fue escenario de luchas internas entre partidos políticos y tendencias religiosas. Fueron tiempos de intensa agitación, de irritación, de reformas y de reacción, de elevación del espíritu de la Torá y de su decaimiento también. Todo ello sucedió alternativamente sin solución de continuidad. Durante el periodo en que Asiria dominó a Yehudá, su influencia fue poderosa en el moldeamiento de su vida interna. Ello provocó una fuerte oposición que dio lugar a importantes reformas religiosas. En el periodo de los reyes Ahaz y Menashe, se introdujo la influencia política y cultural asiria en el estado de Yehudá, ídolos, etcétera. Mientras que en tiempos de Ezequías y Oshea se nota una aspiración por la libertad nacional. Se volvió otra vez Hizquiyá y Oshea a traer la Torá y el estudio de la Torá al pueblo de Israel. Y se realizan grandes reformas religiosas para bien. La última crisis tuvo lugar con Yoshia. Yoshia, cuando comenzó a desmoronarse el imperio asirio de la muerte de Asurbanipal en el año 626 hasta la destrucción de Ninvé, este Ninvé de Yoná, que leemos la Haftará en la tarde de la Minjá de Yom Kippurim, en el año 606 antes de la era común. El debilitamiento del poderío asirio en esa época y con él la disminución de su influencia cultural sobre Yehuda, eso ofreció la oportunidad al rey Hoshea de completar la gran reforma religiosa, trayendo más Torah al pueblo de Israel que había comenzado Hizquiyá Amelech, el rey Hizquiyá, y que había sido interrumpida por los reyes Menashe y los reyes Amón, que trajeron idolatría y abudazara. Pero no transcurrió mucho tiempo y la situación interna del Estado de Yehudá se complicó de tal forma que el desastre nacional se hizo inevitable. Yehudá, que se encontraba entre dos fuegos, Egipto y Babilonia, se vio obligada a inclinarse ante uno y otro, siendo traicionado al final por ambos. Sus últimos reyes, Eliahim, Joachim, desarrollaron una actividad prodigiosa para salvarse del gran incendio que consumía a todos los pueblos de Aramea hasta el momento final de la catástrofe nacional. Este fin desastroso del estado de Yehudá parecía indicar que no volvería a levantarse más, que su suerte sería la misma que la del estado de Samaria.
que se fundió en el vasto imperio asirio. Bueno, sucedió así. En este intervalo se habían hecho las grandes reformas religiosas y se habían dejado oír los discursos para la eternidad de los profetas, que habían proporcionado al pueblo un gran contenido espiritual. La doctrina profética fue herencia del pueblo de Israel. La destrucción del Estado de Yehudá interrumpió momentáneamente su existencia política, pero no pudo destruir al pueblo de Israel. La idea fundamental de la doctrina de los profetas era la de que un pueblo no podía asegurar su existencia solamente con la fuerza física y con ejércitos, sino con la fuerza de su espíritu. Los pueblos que se apoyan exclusivamente en su fuerza material son pasajeros. Los que se apoyan en las fuerzas espirituales, por el contrario, son eternos. Esta idea profética comenzó a conquistar amplios sectores de la población en el periodo comprendido entre la destrucción de Samaria y la destrucción de Jerusalén, del Estado de Israel y del Estado de Yehudá. En esta época se pudo ver algo de singular interés. Los profetas, estos revolucionarios del espíritu, provocaron un cambio de valores en todas las ramas de la vida del país y en los conceptos éticos del mundo antiguo. No siempre estuvieron del lado de la oposición al gobierno. Hubo entre ellos quienes ejercieron su influencia sobre el rey y sus ministros, como Yeshaya, Isaías, en el tiempo de Hizquía y Jeremías, en el tiempo de Yoshaya. Y es así que ellos se convirtieron en capitanes de la nave de su pueblo, en el agitado mar político y la asimilación. En lo que respecta al carácter e influencia de los profetas en esa época, ello será cuestión de que lo hablemos más adelante. Baruch Hashem Leolam. Amén.